¿Qué tal, amigas y amigos de Médico Historiador? El día de hoy tengo el placer, el gusto de presentar a un personaje multifacético, actualmente seminarista en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, cursa teología actualmente, pero también además activo en la vida social, anteriormente en otros ámbitos, también alumno de la Universidad de Guadalajara, también activo allí, y lo hago notar porque todo esto que menciono nos lleva al tema que hoy trataremos, la vida y obra, así como el pensamiento también de un gran hombre, de un mexicano universal, como diría el padre Rafael Becerra González, a quien tengo el gusto de presentar, y que nos platicará sobre Anacleto González Flores. Rafa, bienvenido a tu casa, médico historiador. Gracias, Everardo. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, pues me siento en la casa. Yo soy de la diócesis de San Juan de los Lagos y también le llevo en el corazón a mi diócesis. Quiero mucho a la Virgen de San Juan. Siempre que estoy por ahí, pues trato de buscarla y también muchos amigos en San Juan. Todavía no soy padre, todavía estoy en el proceso. Soy seminarista, pero con la voluntad de Dios, algún día, si Él quiere, lo seré. Ojalá Dios quiera. Y también hace unos días platicábamos con el padre Salvador Márquez Muñoz, quienes se encuentra en Arkansas, Estados Unidos, y hoy con Rafa Becerra González, también otro digno representante de los Altos de Jalisco, de esta diócesis, que gracias a toda la sangre que se derramó hace ya casi 100 años en estas tierras, hoy tenemos el privilegio de contar con una gran cantidad de vocaciones a la vida consagrada en muchas de sus ramas, y Rafa es un ejemplo de esto, de una tierra como Tepatitlán de Morelos, de la cual es originario, igual que Anacleto González Flores, que ha dado muchísimos sacerdotes, muchísimos laicos comprometidos con la vida social en todos los ámbitos, y que bueno, quise invitar de verdad y agradezco muchísimo a Rafa su tiempo, está muy ocupado con muchísimas actividades, estamos en semanas muy pesadas en la parte pues pastoral, y hizo un espacio para poder charlar sobre este hombre del cual no nada más conoce por su misma experiencia personal, sino también porque tuvo el gusto de presentarnos no hace mucho una de sus obras que se titula Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Y esto nos lleva a, a otra visión de Anacleto. Detrás de cámaras comentábamos que no es nada más, digamos, la parte biográfica de este hombre, sino también todo lo que él escribió e hizo. Y hoy quiero empezar contigo, Rafa, para preguntarte en qué ámbito le toca nacer a Anacleto González Flores. Bueno, pues Anacleto González Flores ha sido, diría Antonio Gómez Robledo, estaba condenado a la miseria, estaba condenado a la nada. Es el segundo de 12 hijos de una familia muy pobre en Tepatitlán. O sea, nace por ahí por la calle Hospicio número 89. Hoy se llama Bartolo Hernández la calle. Todavía hay una placa ahí en la casa en la que él nació. Y pues vivían en condiciones realmente pobres. Había un pequeño cuarto que les servía para hacer el cuarto donde hacían los rebozos, se dedicaban a eso, y también en las noches para dormir. Su papá, don Valentín, era apodado el Bobo, por lo tanto, todos los hijos, los 12, eran conocidos como los bobitos, y Anacleto entonces pasaría su infancia, una infancia pobre, una infancia en la que vendía rebozos por las calles, en las que era un líder de su pandilla de amigos, en la que le gustaba florear a las pollas, en la que le también cantaba en la banda municipal de la plaza. Todos los que somos tepatitlenses hemos gustado alguna tarde de jueves o algún domingo de la banda municipal. Bueno, allí Anacleto González Flores también tocó, y luego también algunas veces el 16 de septiembre le invitaban, ya cuando estaba un poquito más grande, a que dirigiera algún discurso a la comunidad. Era una realidad realmente negativa hacia su persona. Sin embargo, cuando hay una persona que tiene ímpetu, que tiene arrojo, que tiene carácter, pudiéramos hablar de Anacleto, bueno, puede transformar las circunstancias que le toca vivir, pero sobre todo lo más importante es que a la edad de 20 años, Anacleto, hay un sacerdote que va a una misión, a dictar misión ahí
en la parroquia de San Francisco, donde pertenecía a Anacleto, no había otra. Esta era la parroquia que tiene 339 años de existencia. Esta era la parroquia del pueblo y allí Anacleto asistía y allí quedó prendado después de sus ejercicios espirituales. Y dice Antonio Gómez Robledo, un pez gordo quedó prendado en esa misión. ¿Cuántas cosas buenas puede haber cuando un sacerdote hace una buena predicación, cuando un sacerdote hace unos buenos ejercicios espirituales? Y hoy lo vemos más, este liderazgo de los laicos, en los que también los laicos están haciendo muchas cosas muy positivas. Y qué bueno, Anacleto González Flores es el patrono de los laicos, y los laicos en la iglesia son el gigante dormido que está despertando, que va a ir despertando un poco más. Qué bueno que tengamos a Anacleto como modelo, pero Anacleto vivió una condición adversa en su infancia, y desde esa condición él cambió porque por su ímpetu y también por el llamado que de Dios, por el llamado que Dios le hizo, y por un encuentro personal con Cristo, porque el encuentro con Cristo siempre transforma. Cuando nosotros nos encontramos con Él, como San Pablo lo tumbó del caballo, pero verdaderamente no había ningún caballo, es un simbolismo. Cada uno de nosotros también podemos encontrar este momento de encuentro con Cristo en que Jesús nos tumba del caballo y nuestra vida no puede seguir igual, nuestra vida no puede seguir de la misma manera, al contrario, nuestra vida tiene que cambiar. Y eso es lo que hace Anacleto González Flores a la edad de 20 años. Imagínense hoy pensar en un muchacho de 20 años con una misión que queda prendado por lo que el sacerdote dice y decide ir al seminario de San Juan de los Lagos a estudiar. Por supuesto que no estaban las instalaciones que hoy se encuentra, y podemos entender que lo que hoy ocupa la presidencia municipal allí estaría en Anacleto, pero dirá Paco Gallegos en Tepatitlán, el cronista muy reconocido, dirá él, imaginarse ir a San Juan de los Lagos en los años de Anacleto González Flores, estamos hablando de 1908 para ese momento, significaba 3 días a paso de mula. Imagínense entonces lo que eso representaba para alguien pensar en ir a San Juan de los Lagos, que hoy nos tarda 45 minutos, 40 minutos yendo en coche. Para ellos quizás en su imaginario está al otro lado del mundo. Bueno, Anacleto González Flores decide dejar su ciudad e irse, arriesgarse a ir a San Juan de los Lagos para internarse en este que será el centro de la cultura de aquel momento, y que lo sigue siendo, el centro del conocimiento, el centro donde se forjan los grandes hombres con los grandes valores de nuestra diócesis. En aquel momento el seminario sería un seminario auxiliar del seminario más grande del mundo, del seminario que más vocaciones había dado hasta ese momento y la siguió dando por muchos años más alrededor del mundo, el seminario diocesano de Guadalajara. Bueno, San Juan de los Lagos era un seminario auxiliar en el momento que Anacleto González Flores decidió ingresar. Pienso que esa era la realidad que a él le tocó vivir. Le tocó vivir también, por supuesto, esta parte ya un poco después de la Revolución Mexicana, los últimos años de la dictadura de Porfirio Díaz, en el que había, por supuesto, mucha pobreza, muchísimo vandalismo. Claro que sí, había grandes construcciones, lleno de vías férreas, pero en la comunidad, en el pueblo, pues había pobreza y había vandalismo y había algunas situaciones que eran adversas también. En otro ámbito, también estaba llegando a través de la iglesia, estaba llegando este auge de la Rerum Novarum, la cuestión social de León XIII, que estaba haciendo un llamado a pensar en los trabajadores, a pensar aquellos que pasaban 16, 20 horas trabajando y que a veces no tenían día de descanso y que nadie les protegía y que eran utilizados, no se utilizaba ya la palabra esclavos, pero eran utilizados como una cosa. Entonces, la iglesia siempre de avanzada, pensando en esta cuestión social, pues propone este documento Rerum Novarum, y eso trae un auge social, un despertar social en nuestro país, que luego más adelante hablaremos de eso. Sí, qué interesante esto porque es un punto en común para muchos de nuestros beatos y santos actualmente, la Rerum Novarum. Decíamos que al seminario de San Juan, a la auxiliar de San Juan, llegaron varios sacerdotes recién venidos pues de Roma, de estudiar en Roma,
que traerían también estas ideas ya muy, muy frescas, que aunque habían pasado ya algunos años, 20 años, ¿no? Por ahí, veintitantos años cuando, digamos, entra Anacleto a estudiar a San Juan, de la Rerum Novarum, les toca impregnarse de estas ideas. Cuando Anacleto González Flores ingresa ya mayor a estudiar a San Juan al seminario, ¿cómo es la vida de Anacleto en estos 5 años que dura en su formación aquí en San Juan? Bueno, la iglesia, como dice el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, tiene paso de siglo. Entonces, a veces la iglesia, el Papa junto con los obispos analizan algún tema y tarda mucho en que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, llevamos más de 50 años del Concilio Vaticano II y quizás muchos todavía no entendemos de qué se trata el Concilio Vaticano II o ni siquiera lo hemos leído. Por ejemplo, hoy estamos en este proceso sinodal, el sínodo de la sinodalidad, y todavía habemos personas en la iglesia que nos preguntamos qué querrá decir esa palabra, cuando el ser sinodal ha sido la esencia o el carisma propio de la iglesia. La iglesia en sí misma es sinodal porque es un caminar juntos. Bueno, entonces podemos entender que desde que ha surgido la Rerum Novarum 1891 hacia el 1990, hacia 1908, 1891 la renovaron hasta 1908 que Anacleto González Flores ingresa en el seminario. No han pasado muchos años y entonces pues está empapándose, están conociendo, claro, el Seminario de San Juan siendo auxiliar y centro cultural y de conocimiento y de formación de los valores, pues es un lugar que es un lugar apropiado para discernir y conocer más esta nueva propuesta de la iglesia, esta propuesta de avanzada. Anacleto llega al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos siendo mayor, tiene 20 años, cuando los jóvenes que van al seminario entran a los 12 en aquel momento, desde la secundaria, quizás 11 años ya están dentro del seminario. Y Anacleto llega a los 20 años, por lo tanto, es un hombre que ya tiene un poco más de madurez, es un hombre bien formado, es un hombre de trabajo, es un hombre que tiene liderazgo y además tiene una capacidad admirable, una capacidad mental admirable que es conocida y reconocida por todos, de tal manera que aprende a hablar latín en tan solo 3 meses, tiene las calificaciones más altas y por eso es entendible que ahí en el seminario le hayan apodado el maestro, porque suple a sus maestros cuando alguno de ellos no está presente, el maestro le suple y además él se embebe, se empapa de los libros, de todo lo que se encuentra, porque no lo tenía a su alcance en su casa y entonces en el seminario sí puede acceder a ellos. Y entonces me imagino que es una gran riqueza para él. Y además me imagino, quiero imaginarme que Anacleto caminara por los pasillos del seminario junto con Santo Toribio Romo y junto con San Pedro Esqueda, que eran sus compañeros, no de grado, pero sí contemporáneos en el seminario. Me imagino cómo podría ser una charla entre San Pedro Esqueda, Santo Toribio y Anacleto González Flores. Anacleto, claro, el maestro intelectual que sabía que era mayor, que podía enseñarles. Ahora imagínense un Santo Toribio con ese carisma, ese don de gentes, de estar preocupado por los demás, y un San Pedro Esqueda con este amor por los pequeños, por la catequesis. ¿Cómo podía ser enriquecedora esa charla espiritual entre ellos? Y claro, también estaba Silvano Barba, que también tenía las máximas calificaciones en la escuela y también era una eminencia intelectual, pero que sin embargo luego decidiría otro camino por la vía liberal. Pero sería interesante poder pensar en cómo sería ese encuentro de todos. Eso que mencionas, qué interesante, ¿no? En el tema, decía el padre Jaiciel hace unos días en la charla de Santo Toribio, que los santos vienen en racimo, no van solos, siempre vienen en racimo, decía el padre Jaiciel hace unos días. Pero, por ejemplo, también, fuera del tema de los santos, mencionaste a Silvano Barba González, otro gran estudiante de este seminario de San Juan de los Lagos, un hombre también muy capaz, muy preparado, que era un año de diferencia con Anacleto, y que amigos en el seminario y digamos enemigos en la parte exterior. Pero antes de irnos a la parte exterior, ¿cómo imaginas ahora tú a Anacleto con Silvano Barba González en el seminario?
Bueno, los que hemos tenido la oportunidad o que tenemos la oportunidad de estar en el seminario, se organizan en el seminario tertulias de discusión o cafés filosóficos en los que debatimos o platicamos algunos puntos de vista, y la parte más enriquecedora del conocimiento es poder encontrar la diferencia con el otro y que el otro ponga su punto y dialogue su punto, y entonces poder enriquecerse con lo que el otro está diciendo. Y por eso es un centro cultural que genera sinergia y que es como una fuente para todos. Por eso la idea de que de ahí del seminario, pues hay muchísimo conocimiento que se puede compartir a los demás. Ojalá que todos los años se pudiera compartir o publicar alguna, por lo menos de las tesis que ahí se escriben. Me imagino que Anacleto y Silvano Barba, con esa avidez mental que los dos tenían, pudieron tener diálogos exquisitos sobre cualquier materia. Anacleto era un apasionado de los clásicos. Uno lee sus libros y tiene que ir a conocer de qué personaje está hablando y cuál es este personaje. Bueno, quién era este o quién era aquel. Anacleto supone que los que lo leen pues también tienen ese bagaje cultural, pero a la luz de los años quizás nosotros no tenemos ese bagaje cultural, pero me imagino que Silvano Barba y Anacleto sí lo tenían y que sí pudieron pasar tardes, días completos de diálogo entre este intercambio de opiniones. Y bueno, también podemos conocer cómo la libertad que la iglesia nos ofrece, en el que uno puede tomar su propia dirección y dejarse guiar por Dios. Anacleto González Flores tomó su camino, decidió ser fiel a lo que Dios le pedía, y bueno, conocemos hoy que ha sido este gran mártir que vino en racimo, no solamente con los que estudió, sino con muchos otros mártires que son mártires que han decidido también entregar su vida por amor a su fe. También veíamos que, bueno, dentro del reconocimiento a la capacidad intelectual de Anacleto y de quizás su dedicación también como vocación, le ofrecieron irse a estudiar a Europa, y Anacleto toma otro camino diferente. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este discernimiento, digamos, vocacional de Anacleto, de continuar su camino a pesar, digamos, de esta parte a lo mejor que pudiera parecer muy, pues, como muy importante para él viajar a Europa y seguirse preparando en las grandes universidades y, digamos, rechazar esta oportunidad? Yo pienso que Anacleto fue, como lo he señalado siempre, un hombre totalmente congruente, íntegro. Eso le lleva a que sea honesto y a que sea auténtico. Ujú. Auténtico en su discernimiento, y para eso es el seminario, para discernir. Yo pienso que Anacleto González Flores concienzudamente razonó y descubrió que su vocación no era el sacerdocio. Entonces, ¿para qué ir a Europa para continuar con una vocación que no es la suya, si podía todavía ser santo en otros lugares? Y Dios le llamaba a otro lugar. Claro, es muy apetitoso para alguien que ha venido de su condición social, en el que era inaccesible, por supuesto, de ninguna manera ir a Europa, y que le hayan ofrecido este lugar que se le ofrecía a las mejores mentes del seminario, que tenían esa capacidad, aquellos que tienen la facilidad de estudios, que se sigue ofreciendo para que fueran a Europa a estudiar y a capacitarse mejor. ¿Para qué? No para que tengan un mérito, un reconocimiento a sí mismos. Hoy en la diócesis de San Juan de los Lagos hay una gran cantidad de sacerdotes que han tenido la oportunidad también de ir a Europa a capacitarse, a tener mayor preparación. ¿Para qué? Para para darse de una mejor manera a los demás. Y gracias a Dios, hoy en San Juan de los Lagos hay tantos sacerdotes también capacitados, que hasta se pudiera formar una propia universidad en temas sociales o en temas filosóficos ahí, con todo el bagaje cultural y la capacitación que tienen los sacerdotes de San Juan de los Lagos. Me impresiona que ellos lo entreguen de manera sencilla todos los días a la gente más sencilla de la diócesis. Y Anacleto no lo ha hecho diferente. Anacleto ha decidido continuar preparándose, pero en el ámbito laical. Él, ahí en San Juan de los Lagos, estaba apasionado también por los laicos, formó un pequeño grupo de jóvenes, pequeño, algunos dicen 100 jovencillos que se juntaban alrededor del barrio de la Sangre de Cristo, ahí donde está el Padre Ramón. Se juntaban cada semana para ser forjados o formados en temas del amor a Cristo y del amor a la patria. Y entonces le decían la falange de la patria.
Entonces Anacleto era conocido por su gran trabajo social y finalmente pudo descubrir que su vocación era el sacerdocio, renunció a esta posibilidad que el seminario le ha ofrecido y ha decidido irse a trabajar de panadero por las noches a Guadalajara para poder continuar sus estudios y también como maestro, y ha tenido que recomenzar sus estudios porque le invalidan sus estudios, lo que ha estudiado en el seminario, y entonces sigue adelante, a pesar de las adversidades. Es un hombre que se ha hecho de la adversidad. ¿Qué de raro tendría que tuviera que volver a estudiar? ¿O qué de raro tendría que estudiara por la noche? ¿Y qué de raro tendría que volviera a estudiar lo que ya ha estudiado? Si ha sido un hombre que ha crecido desde la adversidad, entonces sigue siendo un hombre auténtico, congruente y honesto. Que bendito sea Dios, ha tomado esa decisión y hoy es el patrón de los laicos. Y esto que mencionas, cuando ya, digamos, elige su camino de continuar ahora por la abogacía, por la Escuela Libre de Derecho de Jalisco, ¿cómo es este paso del seminario hacia Guadalajara? Porque tú decías muy ciertamente que venir a San Juan era como ir al otro lado del mundo. Ahora ir a Guadalajara, a la gran capital, una gran urbe, con otro tipo de situaciones muy complicadas incluso. ¿Cómo es este paso para Anacleto? Bueno, hay algunos que escriben que, bueno, primero estando en el seminario, por ahí hay alguna idea de que hay algún invento y va a visitar en una de las vacaciones que tiene, va a visitar al presidente Francisco I. Madero. Así. Entonces va y le presenta el invento y por supuesto es un rotundo fracaso, pero ahí podemos ver el arrojo de este personaje. Luego viene, después del seminario, cuando ha tomado esta decisión y algunos hacen referencia a una participación mediana, en alguna participación no total en la Revolución Mexicana, en la que él va a participar con su padrino Pérez Rubio y le toca ser secretario de actas. Entonces, algún día, estando en ese batallón, estando dando catecismo, pues llegan y son contrariados y son fusilados muchos de ellos, y él le toca salvarse por estar dando catecismo. Pudiéramos entender que de ese momento le viene este deseo pacifista, inclusive a pesar de que es un hombre de arrojo, que es un hombre de carácter, que es un hombre valiente, le viene su pacifista, y de allí que luego Jan Meyer le llamara el Gandhi mexicano por su gran pacifismo. Pasa entonces ese tiempo en esta etapa de participación de la Revolución Mexicana como secretario de Actas y Acuerdos, en los que nunca ha tomado las armas, y luego va a Guadalajara. También se piensa que pasó algunos meses en Concepción de Buenos Aires con su hermano Valentín, en alguna tiendilla que tuvieron ahí, en una tienda de abarrotes en una esquina en Concepción de Buenos Aires. Quien ha visitado aquel lugar, pues es un lugar pictórico, pintoresco, y que pues todavía puede encontrarse el lugar que la gente hace referencia a donde pudo haber vivido Valentín. Luego viene a Guadalajara y se encuentra con una Guadalajara pujante, con una Guadalajara en boga, con una Guadalajara que tiene, por ejemplo, a un Miguel Palomar y Vizcarra, con un partido católico que está haciendo propuestas como la de las horas, la del salario mínimo, eh, un partido o una sociedad católica que hace propuestas sociales, que están impulsando las cajas de ahorros, que están viendo por el tema social, y allí llegan a Cleto a incrustarse. Allí llegan a Cleto a vivir en una casucha que le dicen así porque se llama la casa de Doña Giro, ahí por el barrio, ahí en el centro, en el barrio del Santuario de Guadalupe. Allí vive con algunos alteños, por ejemplo, Miguel Gómez Loza, ayer lo celebramos, y ahí vive con estos salteños y le llaman La Gironda. La Gironda porque era la casa de Doña Giro les rentaba ese lugar a un costo muy barato, les preparaba la comida. El padre Jaime Gutiérrez escribe una muy bonita obra de teatro de Anacleto y dice Doña Giro en algún momento: ay, ese Anacleto parece un libro,
y entonces hace una representación muy pintoresca de Doña Giro, pero tenía un círculo de estudios con sus amigos y entonces pues llega a conocer a Guadalajara, que está creciendo en su auge social cristiano, en su auge católico, y entonces allí se encuentra con que viene este momento en que hay un decreto en el que se intenta limitar la participación de los católicos, el número de sacerdotes, y entonces Anacleto González Flores organiza esto que es el boicot económico y se va y le pide a los jóvenes y a los diversos grupos, a los círculos de estudio que ya tenía para ese momento, les pide que organicen este boicot económico en contra del gobierno para lograr la derogación del artículo 1913. Entonces logran la derogación del decreto y finalmente es el triunfo o el hito revelador de Anacleto González Flores para la sociedad tapatía, su gran capacidad organizativa. Imagínense pensar en aquel momento, pensar en cómo Anacleto González Flores en el año de 1918 invitaba a todos a que hagan un boicot económico en contra del gobierno, que no compren nada que tenga que ver con el gobierno, que no vayan a los cines, que no usen los tranvías, y la gente se organiza y lo hace, de tal manera que el gobierno tiene que cambiar su opinión porque está viendo afectadas sus finanzas, sus ingresos, y entonces tiene que derogar el decreto que había ya instituido, que ya había publicado, y lo tiene que derogar. Y entonces esto es una contrariedad para el gobierno, y lo logra Anacleto González Flores por su capacidad organizativa y por esta realidad con la que se encuentra en Guadalajara. Entonces, ahora imaginémonos, ahora es difícil para los católicos que nos organicemos para una marcha, un día afuera, en la calle, donde no tenemos que hacer nada más que pararnos. Es difícil. Imaginar a Anacleto pedirle a la gente que no use el tranvía, que no vaya a los cines, que no pague nada que tenga que ver con el gobierno. Y la gente lo hizo. Fíjate qué interesante también como dices, ¿no? Sin medios de comunicación como los de ahora, obviamente, logra él, con su don de gentes también, organizar a tantísimas personas para esta situación que sí le pegó al Estado, que sí le pegó al gobierno. Sobre este punto, también mencionabas la vida política de Anacleto de manera activa en el Partido Católico Nacional primero. Veíamos también que tuvo mucha relación con los fundadores del actual PAN, por ejemplo, con Manuel Gómez Morín y muchos de estos personajes que han sido también pilares de la política mexicana. ¿Cómo crees que haya influido el pensamiento social, ya la manera pues muy activa de escribir de Anacleto para las bases de estos partidos que digo, bueno, han ido cambiando con el paso del tiempo? Bueno, primero Anacleto González Flores participa en el Partido Católico Mexicano, y entonces hay un acta por ahí en el Museo de Tepatitlán donde está su firma como parte de este Partido Católico Mexicano. Nunca fue candidato de nada, pero fue parte de este partido. Y este partido pues fue muy exitoso en su momento, sobre todo en el estado de Jalisco, con grandes propuestas para la vida de nuestro diario acontecer. Hoy sería difícil empezar en un partido católico, quizás no hace sentido. ¿Por qué? Porque nuestra fe supera todas las propuestas que hace cualquier partido. El partido político nace y esa es su razón de ser, el llevar su propuesta o su pensamiento o su forma de pensar hacia el ejercicio del poder y llevar sus propias convicciones, sus propios posicionamientos. Si nosotros pensamos en el ámbito de la fe, eso será muy difícil porque todos los partidos tendrán limitaciones y nosotros lo que tenemos es la revelación de Dios al hombre, y entonces Dios no tiene límites, y entonces nuestra fe siempre va mucho más allá del alcance de la postura de cualquier partido. Por eso no podemos sesgarnos en un partido o en otro, por eso tenemos que evaluar siempre cuál es la propuesta en cada uno de los puntos de cada uno de los partidos. Algunos se parecerán más o tendrán más que ver con nuestra fe y algunos tendrán menos que ver con nuestra fe. En este caso, 1939, que es la fundación del Partido Acción Nacional, Anacleto González Flores, 1929, Anacleto González Flores ya había
participado primero en el Partido Católico Mexicano y luego había sido cofundador de la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que fundara Bernardo Bergüende en la Ciudad de México. Él había vivido en Guadalajara y luego funda este sacerdote francés en la Ciudad de México esta asociación, y Anacleto ayudaría a fundarla en Jalisco. Bueno, en la ACJM participaba un hombre llamado Efraín González Luna. Cuando el exrector de la UNAM decide fundar el Partido Acción Nacional, decide venir, él participaba en este grupo que era conocido como de los Siete Sabios, decide venir a Jalisco a buscar a alguien que pueda ayudarle a poner los valores y los principios de doctrina de su partido. Y aquí en Jalisco, Manuel Gómez Morín se encuentra a Efraín González Luna. Efraín González Luna era un católico sobresaliente del estado de Jalisco que había sido formado y había sido amigo de Anacleto González Flores. Él había sido formado por Anacleto González Flores en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Y entonces el nacimiento del Partido Acción Nacional tiene mucho que ver con el pensamiento de Anacleto, porque quien ha puesto los valores, los cimientos de los valores para este partido, el doctrinario de este partido es Efraín González Luna, y él ha sido formado por Anacleto González Flores. Por eso los principios de doctrina del Partido Acción Nacional son muy parecidos a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Claro, la puesta en práctica siempre deberá estar, depende de quienes ejercitan el poder. No tiene nada que ver con los principios, sino que con quienes ejercitan el poder. Entonces, Anacleto ha influido, por supuesto que ha influido de manera sobresaliente. Anacleto vivía para el momento que se fundó este partido, no vivía, pero su pensamiento está presente. Algunos dicen también que los mecenas de libros de Anacleto González Flores era la familia González Luna. Puede entenderse, Anacleto vivió siempre pobre, e incluso una de las mayores quejas de su esposa Conchita fue que, siendo un abogado tan brillante, viviera siempre pobre y nunca aceptó ninguno de los trabajos a cambio de ninguna complacencia y a cambio de ninguna dádiva. Siempre fue pobre, y entonces no podía acceder a los libros, que en aquel momento serían extraordinariamente caros, y luego uno lee sus libros y se da cuenta que tenía un bagaje cultural extraordinario y que además estaba al día. Entonces eso quiere decir, de algún lugar tenía que haber sacado su acervo cultural. Los González Luna eran sus mecenas que le acercaban los libros de Europa, y él podía acceder a este conocimiento. Ahora, cuando trabajábamos en la edición del libro de la misión de la mujer, una de las conclusiones de Alma, una de las editoras, es que una de quienes hacen el prólogo, dice ella, pues lo que podemos concluir es que Anacleto González Flores hablaba francés, porque hay algún libro que no existe traducido al español, y bueno, es fácil entender que pudo hablar francés, o por lo menos leerlo. Si aprendió a hablar latín en 3 meses, bueno, pues tendrá la capacidad de poder leer francés, quizás. Esta es una conclusión o conjetura de este equipo. ¿Cómo nace la amistad de Anacleto con el señor arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez? El arzobispo Orozco Jiménez viene de Chiapas, y Anacleto González Flores pues ya está en Guadalajara, ya es un líder más o menos en crecimiento, luego va desarrollándose su capacidad organizativa, y él está siempre cercano y siempre fiel al arzobispo. El arzobispo en algunos momentos organiza algunas visitas pastorales, y Anacleto González Flores tiene un gran liderazgo, y el arzobispo le pide a Anacleto que le acompañe, porque la gente ya le reconocía a este laico, y entonces le pide a Anacleto, pues me imagino que como lo hará cualquier obispo, como lo hace nuestro obispo Jorge Alberto ahora, alguien pues por lo menos lléveme o acompáñeme a esta o a aquella comunidad. Bueno, Anacleto González Flores era muy cercano al arzobispo, incluso tan cercano era que en algún momento determinado de su vida, cuando la Liga Defensora de la Libertad Religiosa le ha pedido que él lidere este movimiento de defensa de la libertad, él asume que es el arzobispo el que se lo pide. Por supuesto, el arzobispo, que ha tenido que esconderse en varias ocasiones, el arzobispo no está presente. Él asume que el arzobispo es quien se lo pide, y por eso decide aceptar. Aunque él nunca toma las armas, tener esta posición significa estar en ese conflicto, en este dilema ético. Sin embargo,
por su cercanía con el arzobispo, por su gran amistad con el arzobispo, él decide pues participar, es él el líder, aunque él nunca tomó ninguna decisión que tuviera que tener con las armas, sí participa por su cercanía, su aprecio al arzobispo de Guadalajara, al arzobispo Orozco Jiménez, cuya tumba que está ahí en la Catedral de Guadalajara tiene todavía el león de Lucerna, este león que muere junto con su gente, junto con su rebaño. Arzobispo Orozco Jiménez no es un obispo que huye al extranjero, sino que se queda durante la persecución religiosa, se queda con su pueblo. Por eso el león de Lucerna. Una vez inició ya, digamos, abiertamente el conflicto religioso, bueno, el gobierno contra la iglesia, ya sin más tapujos, ¿cómo empieza a involucrarse más activamente Anacleto? ¿Cuál es la labor, aparte de este liderazgo, en la que influye Anacleto? No pienso que Anacleto haya tenido nunca ningún tapujo en contra del gobierno. Él siempre detestaba, decían que algunos que sus tres enemigos, no creo que hayan sido sus enemigos, simplemente no coincidía con esta forma de pensamiento, eran la revolución, el protestantismo y la masonería. Y entonces el gobierno tenía que ver con las tres cosas: la revolución, el protestantismo y la masonería. Sabía Anacleto que el protestantismo había sido traído por el gobierno para minimizar el auge o la efervescencia católica o el catolicismo en nuestro país. La revolución para Anacleto es este cafre de ideas que lo revuelve todo, lo desestabiliza todo para acceder al poder. La revolución había llegado a través de la Revolución Francesa, que luego se genera una sucesión de revoluciones y estas habían sido originarias porque detrás estaba la masonería. Entonces Anacleto González Flores lo denuncia, uno lee sus escritos y en todos sus artículos Anacleto González Flores habla directamente en contra de estos tres, podríamos llamar tres enemigos: revolución, protestantismo y masonería. Anacleto se organiza primero en diferentes círculos de estudio, siempre protesta en contra de aquellas amenazas en contra de la fe católica. Además tiene sus publicaciones como por ejemplo La Palabra, La Época, Edición y finalmente Gladium, que es un periodiquito que reparte a todos los católicos, que incluso aquellos que poseyeran alguno de esos podían ser encarcelados, pues él era capaz de repartirlos, entregarlos y la gente no tenía miedo de recibir algún artículo de estos. Él organizó la Unión Popular, que algunos mencionan, el que más número le da es 500,000 agremiados alrededor del estado de Jalisco. Esta es una asociación que por la facilidad de participar, pues ha sido muy eficaz. Tenía dos características importantes. Primero, era realmente popular, todos participaban. Y segundo, era eficaz. En algunas cuantas horas, lo que el jefe decía, y el jefe era Anacleto, eran enterados todos los miembros de la Unión Popular y pues el jefe mandaba y ellos obedecían. Y entonces podían organizarse para poder hacer algún boicot o alguna acción en contra de lo que el gobierno estaba proponiendo. Por eso encontramos que cuando el gobierno Plutarco Elías Calles decide impulsar este artículo 130 o reglamentar el artículo 130 y ponerlo en marcha, Anacleto, es muy fácil poder utilizar la Unión Popular como un mecanismo de defensa contra que es un atropello contra la libertad religiosa. Y entonces lo logra de una manera tan eficiente que luego la Liga Defensora de la Libertad Religiosa lo vería como el líder más capaz de organizar a todo el país para defenderse de este atropello del presidente Plutarco Elías Calles en contra de la libertad religiosa. Los mítines, los boicots son algunas de las cosas que Anacleto González Flores organizaría. Cuenta la historia algún momento
muy interesante con Guadalupe Zuno, el gobernador, en el que Anacleto González Flores está allá afuera de la plaza, y el gobernador Guadalupe Zuno está y les dice a todos: si ustedes no están dispuestos a aceptar este decreto, entonces tienen la opción de salir del estado como parias. Y Anacleto González Flores grita allí y le responde al gobernador Guadalupe Zuno, y entonces lo deja en ridículo al gobernador, y el gobernador es el que tiene que retirarse. Sin embargo, el liderazgo de Anacleto le permite, esto sería lo más significativo desde mi punto de vista, le permite cohesionar, unir a toda la sociedad, a los pequeños y a los grandes grupos y a los individuos en un solo objetivo. Todos vamos a caminar por defender nuestra fe. Si esta es nuestra fe y estos son nuestros valores, no tenemos que permitirle a nadie que los atropelle. Y entonces los organiza para defenderse de una amenaza del gobierno. No es que los laicos estuvieran haciendo algo en contra del gobierno, es que los laicos estaban siendo amenazados, su libertad religiosa, por el gobierno. El gobierno estaba haciendo un atropello contra los laicos, y Anacleto González Flores, de una manera extraordinaria, organiza a aquellos jóvenes, adultos, pobres, ricos, de una manera tal que logran hacer la epopeya cristera, aquellos que deciden entregar su vida por amor a Cristo, por defensa de su fe. ¿Hay algún momento en que coincidan Anacleto y Silvano Barba González? No lo recuerdo. Lo menciono porque por el hecho de que habían sido compañeros, y qué interesante hubiera sido saber algo al respecto de esta, digamos, situación posterior, ¿no? De ver cómo hubieran interactuado, a lo mejor no en persona uno con otro, pero qué interesante sería saber cómo pensaban uno del otro en esos momentos de mucha, pues, algidez en el conflicto. También, Seguramente los dos tendrían argumentos muy sólidos para defender sus posturas. y también otra cuestión a remarcar es la lealtad que tenían muchas personas a Anacleto. En especial hemos visto a Miguel Gómez Loza y compañeros, ¿no? Sí, por supuesto que Anacleto González Flores ha logrado formar las voluntades de muchos, y algunos de sus escritores, de sus biógrafos, dicen que él tenía la capacidad de hablarle a las masas, pero se dirigía a cada uno en particular. Esta era la característica importante de Anacleto. Cuando se dirigía a las masas, le hablaba a cada uno en particular, y además siempre era esa persona que podían acercarse y podían escuchar un consejo de él, y nunca comenzaba juzgándolos ni los juzgaba. Siempre les ponía ejemplos de alguno otro que había cometido un error parecido y les ayudaba, les miraba con amor, les daba un buen consejo, les daba ejemplos de lo que podía mejorar sin juzgarlos, y entonces todos se sentían acompañados, fortalecidos por el maestro. Y este era el personaje de Anacleto González Flores, esta era su capacidad, él era el maestro y era respetado como tal, de tal manera que las lealtades que fue ganando, no porque las compraba, no tenía nada que ofrecer más que su propia personalidad. La lealtad se debía a que él era capaz de transmitir la palabra de la cual se alimentaba todos los días. Era la palabra de Dios. No se conoce que haya faltado ningún día la Eucaristía, y entonces la transparencia de su persona, la capacidad de elocuencia para transmitir la palabra de Dios, para invitar a otros a que se atrevieran a ser locos de la locura de la cruz, a que se atrevieran a ir a la única revolución posible, la revolución de lo eterno, hace que los otros vibren cuando lo escuchan, hace que los otros quieran parecerse a él, hace que los otros quieran participar en sus grupos, en sus movimientos, porque es como un imán que atrae, pero es su congruencia, es su forma en la que él encarna la obra del Espíritu Santo en él. Es decir, yo podría decir, es que él ha dejado que el Espíritu Santo actúe totalmente en él, y él ha dado su todo para los demás, todos sus talentos. Y su talento era la elocuencia, y su talento era la congruencia, y entonces si su talento era el arrojo, y por lo tanto es muy atractivo, y él mismo lo menciona.
las acciones, la acción mueve los brazos y las voluntades, las palabras no, las palabras son apenas el principio de la acción, pero la acción mueve las voluntades. Y entonces él es un hombre de acción, es un hombre apasionado, es un hombre que hace, es un hombre que decide. Entonces él llama, cautiva, y entonces luego cuando una persona es cautivada por un líder y luego mira que este líder no piensa como actúa, o que este líder habla de alguna manera, pero no es concordante con sus acciones, Ujú. luego entonces hay algún tipo de rechazo, pero en Anacleto González Flores no, en Anacleto González Flores hay todo lo contrario. Este líder atrae con su palabra, pero luego arrasa con sus acciones y luego logra cautivar a los demás por esa congruencia que tiene de transmitir al absoluto, de transmitir a Dios. Y entonces, por lo tanto, logra tantas lealtades. Y hay un pasaje muy hermoso que escribe Heriberto Navarrete. Nos convocó un día en la noche, allá en la azotea, a sus más leales, 7 de sus seguidores, y nos pidió, si alguno de ustedes me pide, que me pregunta qué es lo que les pido para sellar nuestro pacto, les pido su sangre. Tu sangre es lo que te pido, que sellemos el pacto con sangre y que además te atrevas a entregar tu sangre para salvar a México. Imagínense cuál líder hoy nos puede pedir eso. Anacleto lo hizo de una manera extraordinaria. El padre Fidel González argumenta que José Sánchez del Río, vino a Guadalajara a visitar la tumba de Anacleto, que estaría en ese tiempo en el Panteón Municipal, y que allí se motivó para participar en este movimiento de los cristeros, y por eso cuando entró decidió que le llamaran Joselito, y que este ha sido su gran motivación. Habría que analizar un poco más de fondo este argumento, pero bueno, ahí podemos ver cómo esta capacidad cautiva de Anacleto de cautivar a las personas y de arrasar con su testimonio ha logrado dar grandes frutos. Hoy que acabamos de pasar el tercer domingo de Cuaresma, cuando hablamos de los frutos, bueno, hay muchos que han decidido seguir a Anacleto González Flores, y esos son algunos de los frutos que él plantó, por supuesto que son el regalo de Dios. ¿Cómo es el último, digamos, pues la última parte de la vida de Anacleto? ¿Cómo le toca vivir ya estos últimos momentos de su vida antes de su martirio? Bueno, pues en primera instancia, en 1926 ha comenzado la persecución religiosa. Él asume el liderazgo de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Además, es un padre de familia que tiene 2 hijos, es un abogado brillante, es el líder de la Unión Popular. La gente le conoce ya como el líder. Él es el que moverá a los laicos de Guadalajara, y entonces las cosas van poniéndose cada vez más álgidas. Él sigue escribiendo en el Gladium, y entonces él sigue dando su testimonio, organizando a la sociedad, pero tiene que esconderse de alguna manera para que no lo tomen preso, porque tiene que haber efectividad en su movimiento. Y entonces es en ese momento cuando se esconde en una de las casas de sus seguidores, los hermanos Vargas González, ahí por la calle Herrera y Cairo, en Guadalajara. Es tomado preso el 1 de abril de 1927. Cuentan que primero había estado con su esposa Conchita, había estado con sus hijos. Él vive muy cerca del barrio de Guadalupe, es vecino de ese lugar. También se reúne algunas veces en la parroquia de Jesús. Algunas arengas las ha dicho allí en la parroquia de Jesús, donde hay hoy un museo muy bonito. Les invito a que lo conozcan, de Anacleto González Flores, la señora María Guadalupe a la Torre Huerta. Ella ha participado mucho en la construcción de este pequeño museo de Anacleto, y Anacleto allí pasaría entonces en este barrio, en estos barrios de Santa Tere, del Santuario de Guadalupe, sus últimos días. Y el 31 de marzo, me gusta mucho decir esto, el 31 de marzo escribiría para el periódico Gladium: hoy debemos demostrarle a Dios que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, a los cobardes y a los apáticos. Esto lo escribiría en la noche del 31 de marzo, y el 1 de abril, muy temprano, llegarían los soldados a la casa de los hermanos Vargas González, lo tomarían preso, se lo llevarían a él y a los hermanos
lo que hoy es el Palacio Municipal de Guadalajara. Ahí lo torturarían, después lo llevan al cuartel Colorado de Guadalajara, donde han llevado a cabo su martirio extraordinario que vale la pena volverlo a contar y volverlo a pensar. Allí lo cuelgan de los pulgares, le desollan o le quitan las palmas de las manos y las plantas de los pies, le encajan una bayoneta en un costado y todavía cuando está allí suspendido en el cuartel Colorado de Guadalajara y viene el general Ferreira para ver cómo va aquella ejecución, él puede decir, le aseguro que muy pronto estaré frente al juez supremo, tenga la seguridad de que en mí tendrá usted un defensor. Imagínense que haya sido torturado, perseguido, le hayan primero perseguido, luego torturado, desollado las palmas de las manos, las plantas de los pies, una bayoneta en un costado, colgado de los pulgares y todavía puede decir, le perdono, va a tener a mí un defensor frente al juez supremo cuando usted llegue al cielo. Y luego lo bajan de allí, sus compañeros que iban a ser fusilados le piden confesarse, él dice, no es tiempo de confesar, no es tiempo de pedir perdón, sino de perdonar, nuestra propia sangre va a salvar todo, va a limpiar todos nuestros pecados. Esto habla de la profunda espiritualidad que Anacleto vivía y conocimiento, por ejemplo, del bautismo de la sangre, cómo nuestra sangre entregada por amor a la fe redime al ser humano. Es el último en ser fusilado y cuando le es concedido ser el último para poder animar a sus compañeros, darles valor y luego cuando le toca su turno una descarga de balas viene y todavía puede levantar la mano derecha y gritar, escuchen las Américas este grito, yo muero pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Le dan un culatazo en la cabeza y muere. ¿Cuán impresionante puede ser haber asistido a aquel funeral donde más de 10,000 tapatíos que sabían que lo habían matado por defender su fe, asisten a sus exequias? 10,000 jaliscienses asisten a Guadalajara a sus exequias. Es impresionante, dicen los biógrafos, que había gente que quería tocar con su ropa un pedacito de un poquito de su sangre y tomaban como reliquia la sangre del gran mártir mexicano Anacleto González Flores. Wow, qué impresionante. Los detalles, la situación, también incluso lo que mencionas, que coincide también con Joselito, precisamente, ¿no? Esta parte última en la que también Joselito dice que será intermediario entre Dios y su otro tío también que lo manda matar. ¿Cómo coinciden estas dos historias en este gran niño, Joselito, y en este gran hombre, Anacleto, que ambos se prestan para ser abogados de sus captores y asesinos ante Dios mismo? Sí, sin duda el valor y el arrojo de Anacleto es nada despreciable. La tesis del padre Fidel González de pensar que Joselito ha tomado el valor y el arrojo al ver la tumba de Anacleto. Me supongo que en aquel momento, siendo líder de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, Anacleto es conocido en todo el país. Él participaba en los congresos católicos nacionales muy activamente y a nivel nacional era muy bien conocido. Entonces, supongo que cuando ha sido asesinado, pues muchos han querido estar presentes y si no pudieron estar presentes en las exequias, por lo menos después en su tumba. Siendo Joselito un niño de familias acomodadas, supongo que tuvieron la posibilidad de venir a Guadalajara y pudiera ser posible que ahí se haya motivado y también es un hombre de valor, es muy joven Joselito, pero también es un hombre de arrojo. Anacleto González Flores dirá que la juventud es la hora de los grandes riesgos y las grandes osadías y Joselito lo pone en práctica. Joselito se arroja y dice, este es el momento en que el cielo está de oferta, vamos a entrarle y lo hace y nos da este gran testimonio de fe que hoy cuánta falta nos hace en nuestros días, ¿verdad? Como muchos jóvenes hemos perdido esa capacidad de arriesgarlo todo por Dios, por el que lo ha arriesgado todo por nosotros. Rafa, ¿cuál crees que sería el testamento hoy de Anacleto para nosotros? Atrévete a ser un loco de la locura de la cruz. La cruz es una locura,
La cruz es una locura en sí misma. Ha sido un signo de contradicción para todos. Pero en Anacleto nos ha enseñado cómo ser un loco de la locura de la cruz. Y ser un loco de la locura de la cruz no significa ser una persona que no tenga sentido, no significa ser una persona que esté obsesionada, no significa que sea una persona que esté desquiciada, no, todo lo contrario. Significa que puede ser un hombre o una mujer brillante, que pueda poner todos sus talentos, toda su persona, toda su capacidad, hasta la última de sus fuerzas, en donación a los demás, en donación a Dios, en donación a Cristo. La única revolución posible, decía Anacleto, es la revolución de lo eterno, aquella que ha comenzado el carpintero de Nazaret, aquel que es la mayor audacia de los jóvenes. Ese es el testamento de Anacleto. El testamento de Anacleto es su congruencia, su pasión, su valor por arriesgarlo todo por la locura de la cruz, por ser un loco de la locura de la cruz. Y también para cerrar esta enorme, gran charla contigo, Rafa, a la cual te agradezco nuevamente. Tú has dicho en unas entrevistas que Anacleto es un mexicano universal. ¿Qué quiere decir esto hoy en día para todos nosotros? Platicaba un día con Alejandro Bermúdez de WTN y decía él, me gustaría mucho que Anacleto sea el patrono de los laicos, no solo de México, sino del mundo. Bueno, yo coincido mucho con Manuel Gutiérrez, que propone que Anacleto es un mexicano universal. ¿Por qué un mexicano universal? Porque es un mexicano en dos sentidos. En primer sentido, que logra atraer o agrupar a todos los mexicanos de todas las clases, de todas las edades, de todos los niveles de cultura y de educación. Primera parte. Y en el segundo sentido, es un mexicano que puede representarlos a todos, puede representarnos a todos. Lo que representa a un mexicano aquí y en el mundo, ese puede ser la figura de Anacleto. Anacleto puede representarnos en cualquier parte del mundo por su gran figura y su gran calidad humana, por su gran capacidad espiritual, por su gran capacidad intelectual, por su gran capacidad cultural. Anacleto González Flores, si nosotros lo pensamos, es un mexicano que en todos los ámbitos, por el punto que tú lo puedas visualizar, es un hombre completo. Es un mexicano universal que ha cubierto todos los ámbitos de la vida del ser humano de una manera excepcional y por eso lo podemos llamar este mexicano universal al que muchos pudiéramos, si quisiéramos, tratar de compararnos y tratar de imitarle. Qué alegría que sea este el laico, el modelo de los laicos mexicanos, porque este mexicano universal sí nos invita a que nosotros tratemos cada vez de ser de tal calado como él lo ha sido, con esa alta calidad moral y alta calidad de persona y alta calidad espiritual. Wow, de verdad que quiero agradecerte estas últimas palabras que nos has regalado y que nos invita precisamente a imitar la vida de estos santos y que la intención de estas charlas que nos han favorecido tú y tantísimas otras personas a las cuales agradezco de corazón sea para profundizar un poquito más en la vida de estos hombres y mujeres que nos han antecedido, pero que hoy siguen vigentes sus pensamientos, sus ideas. Y por esto también quiero invitar a todos nuestros seguidores a que adquieran el libro de Rafa, Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social, a través de Internet, de Amazon y de Mercado Libre, ¿verdad, Rafa? Sí, pienso que hay algunos cuantos ejemplares. La verdad es que la edición ya se acabó, pero también está de manera digital, lo pueden comprar. Este libro, pues es mi tesis de filosofía que haría ahí en el Seminario de San Juan de los Lagos, que hoy lleva el nombre en la biblioteca de Anacleto González Flores y como centro de estudios también Anacleto González Flores. Lo pueden adquirir ahí. Pienso que es un libro que vale la pena y que nos traerá muchas luces de lo que es este personaje mexicano universal, el Sócrates mexicano, el Gandhi mexicano y el Sócrates de nuestro tiempo, Sócrates moderno. Rafa, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero también
como obispo parroquial. El día de mañana también estaremos platicando con el padre Robelo, de aquí de San Juan de los Lagos. Es padre también formador de este gran centro cultural que es el Seminario Mayor de San Juan de los Lagos, quien nos va a contar la historia de otro gran santo, quizás un poco desconocido para muchos, Fray Reginaldo, quien vivió un martirio, su martirio en España. Entonces, el día de mañana también charlaremos de este otro hombre, también alteño, de San Miguel el Alto, pero que fue martirizado allá en España. Así que no se pierdan estas charlas, estas pláticas, y agradecerte, Rafa, tu tiempo. La verdad es una charla muy, muy enriquecedora y también nos invita pues a seguir profundizando en este gran hombre, Anacleto González Flores. Gracias, Everardo, por la invitación. Gracias por tu público. Les aseguro que no se van a arrepentir de dialogar con el padre Robelo, que es extraordinario, le aprecio mucho. Ha sido mi formador ahí en el seminario. Extraordinaria calidad de gente. No se lo pierdan. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias, Rafa. Hasta pronto a todos. Gracias.